Yo me llamo Segundo Rosalino Aus Argote. Soy natural, oriundo de aquí de la ciudad de Tulcán. Tengo ascendencia colombiana, pero pues soy carchense y me siento orgulloso de ser. Pues el Carchi, como provincia norteña de nuestro país, tiene una historia, diríamos, positiva, muy valiosa. Por ejemplo, los carchenses somos en un gran porcentaje de ascendencia colombiana, porque lo que hoy se llama Carchi, antes, dice la historia, se llamaba Carchil y era un lugar en el lado de Colombia, a orillas del río Azul, que se llamaba Angasmayo en esa época y que luego dio por llamarse Río Carchi. Y entonces la gente que vivía en ese lugar eran los carchileños, y característica de los carchileños, pues gente emprendedora, trabajadora y muy valiente. Bueno, mi nombre es Víctor Hugo Melo Fierro, soy alfarero tradicional, pertenezco a la cuarta generación de alfareros tradicionales aquí en el Carchi, mantengo esta tradición de la cerámica pasto tradicional. Bueno, tenemos un interesante pasado por delante y a mí me parece que cada vez que ahondamos en nuestra memoria, ahondamos también en nuestro presente y podemos proyectarnos al futuro. Quien no conoce su historia está condenado a repetir los errores. Una de las cosas importantes de indagar la memoria es porque a través de esto los abuelos nos dejaron valores que tienen que ver con la espiritualidad, con la comunidad. Aparte me parece importante el trabajo de la cerámica, de la cultura pasto, porque es el testimonio directo de la forma de ver el mundo que ellos tuvieron, la manera de concebir sus dioses, de establecer las estaciones para la siembra y la cosecha, sus fiestas, sus rituales de muerte, e inclusive su manera de observar el mundo y de interpretarlo y de ajustarse a esto. De alguna forma, nuestra cultura pasto, bueno, primero, pasto no nos autodenominábamos, esto es un apelativo que nos pusieron los cronistas españoles. Yo creo que más bien era la tierra de los Tulcanes. Y de alguna forma en esta tierra de los Tulcanes, que venían desde Túquerres hasta Mira, se asentaron varios ayllups, varias confederaciones, y cada uno tenía su forma muy particular de entender el mundo y hacer su arte, y en este caso la alfarería. Digamos que dentro de esto hay periodos históricos que remiten hasta 1600 un poco, la parte más desarrollada de la cerámica. Se habla desde 2000 años antes hasta 1600 después de Cristo. Se habla de que los antiguos moradores o pobladores de lo que hoy es el Carchi, que llamados también, que nos dicen pastursos, pues provinieron de la costa del Pacífico, diríamos de lo que hoy es más o menos Esmeraldas por allá, y se llamaban pues aquellos moradores los Patzaguá, que significaba los que atacan por atrás. Y dice la historia que una característica de los Patzaguá, que luego pasaron a ser los pastos, era que ellos pues de alguna manera engañaban al enemigo, al contendor, y luego lo atacaban por atrás y lo derrotaban. Fueron muy conocidos en esa época los Patzaguá, que luego se llamaron los pastos. Y nosotros, sea como sea, somos descendientes del pueblo pasto, que se extendía desde lo que hoy es una buena parte de Nariño hasta lo que hoy es el río Chota. Todo eso era pues el pueblo pasto. Mi nombre es Ramiro Cabrera Revelo, soy antropólogo,
carchense. Y esto nos remite a edades muy antiguas, ¿no? Estaríamos hablando aproximadamente de unos 3 o 4 mil años, ¿no?, de antigüedad. Posteriormente llegaron los pastos ya con otras palabras, ¿no? Y empecé trabajando con el tema lingüístico, estudiando los apellidos de nuestra gente como un elemento identitario muy importante. Descubrí que aproximadamente el 40% de personas tienen un apellido en una lengua originaria, que es la lengua pasto, del tronco chipcha barbacoa. Y sus significados son maravillosos, son muy poéticos. Chipcha barbacoa prácticamente es una gran familia lingüística, y el Ecuador antiguo, especialmente la parte norte, pertenecía a esta familia. Entonces aquí tenemos los pastos, los caranquis, los quitucaras, y hay vocablos en estas lenguas, incluso en el centro del país o no, en la costa. La gente que vivía en aquel tiempo, o sea, puso nombres especialmente en los ríos, ¿no?, las fuentes de agua. Y nosotros vemos en los mapas antiguos, por ejemplo, todo lo que termina en bi o en pi significa agua, ¿ya? Y entonces en nuestra geografía tenemos algunos ríos que tienen este componente, esta partícula, ¿no?, que significa agua, y son las palabras más antiguas. Este idioma se lo habló acá aproximadamente hasta fines del siglo XVI, pero todavía se conserva en los apellidos, en los topónimos, que son no los nombres geográficos, los nombres de las ciudades, como por ejemplo Tulcán, Huaca, los antiguos nombres, ¿no?, de las ciudades como San Gabriel, anteriormente era Tusa, o Bolívar era Puntal. Pero todos estos nombres y parecidos a estos, pues que son originales, están distribuidos en toda la geografía de nuestro territorio. Entonces tenemos esas palabras que son los topónimos, y también los antropónimos, que son los apellidos de la gente. Y son cientos, por supuesto, ¿no? Estos significados se los ha ido encontrando documentalmente, no con personas vivas, con hablantes de esta lengua, sino a través de libros, ¿no?, de documentos. Además, apoyándome en diccionarios de las lenguas vivas, pero que son de la misma familia chipcha barbacoa, como por ejemplo el Tzafiki de los Sáchilas, el Chapalache de los Chachi, ¿no es cierto?, el Aguapic de los Aguá, el Nasa de los países en Colombia, el mismo idioma Cebondoy. Este oficio de la alfarería nos llega a través de mi padre, Wilfrido Campo Elías Melo. Y bueno, mi papá de alguna forma empezó a ahondar un poco más en lo que es la técnica como tal de la alfarería, de la cultura pasto. El barro para mí es vida, porque a través del barro se han hecho cosas muy bellas. El hombre fue hecho por la arcilla. El hombre fue hecho de barro. Bíblicamente, Dios es el primer alfarero y el hombre su primer cacharro. Don Wilfrido, ceramista por herencia, con más de 4 décadas en el oficio y 30.000 réplicas, no ha hecho otra cosa sino exaltar la cultura pasto, la que por influencia de los mayas hicieron de la serpiente emplumada el símbolo sagrado por excelencia. Y el momento de hacer una pieza, yo me imagino que soy uno de ellos, a través de un barro, a través de una arcilla, a través de mis manos. Yo me llamo Wilfrido Melo Campo Elías. Vengo de una familia netamente ceramista. Mi padre fue uno de los mejores ceramistas que hubo en el Ecuador. El oficio mío llega más o menos a unos 50 años. Fui profesor del Colegio Nacional Tulcán por el tiempo de 23 años. Luego me dediqué profundamente a estudiar la identidad de cada pueblo, con el único
objetivo de saber de dónde vinimos y a dónde vamos. Y estudiando la línea propiamente de los pastos, es una línea que nunca se va a perder. También me parece importante el trabajo de la alfarería en el Ángel, que es como conocida como Tucaguá, donde se desarrollaron ánforas de 1,70 m de alto. Son muy finísimas, la arcilla que es muy fina, la arcilla con que ellos trabajaron, con que ellas trabajaron. Entonces, todos estos procesos, estas fases históricas dan a entender que la cerámica tuvo un importante papel, y por la cerámica cada periodo tiene su nombre. En la década del 70, una investigadora norteamericana, Alicia de Francisco, hizo la secuencia, ¿no?, en base a la morfología de las piezas, y lo hizo acá en el Carchi, precisamente en San Gabriel. Entonces, esta cerámica fue datada en los sitios que ella estudió, pero son sitios justamente en Montúfar, ¿no?, como Piartal, Cuasmal, Tosa. Y esta división fue adaptada regionalmente. Y es algo muy interesante porque los sitios donde ella estudió están acá, ¿no? Y entonces en esos sitios uno puede encontrar mucha historia, ¿no? Y la gente te va a contar historias de cómo encontraron estas piezas, qué había, cómo las calles se hundían, por ejemplo, cuando pasaban los animales. Y de pronto lo que encontraban eran tumbas, sitios muy ricos. Como por ejemplo también en Capulí, a la salida de San Gabriel, que son sitios pues con mucha arqueología. Hay un desarrollo importante durante el último periodo, que fue la llegada de los incas. Los incas estuvieron durante 40 años antes de la llegada de los españoles. Dentro de ellos hay una influencia muy fuerte en la cerámica por la utilización de los engobes, tanto los engobes de color rojo, tomados de la arcilla terracota, como también de engobes más prolíficos que necesitaban mayor decantamiento, como llegar a colores negros, en colores café oscuros. La llegada de los incas aquí en nuestro territorio aproximadamente estuvieron unos 30 años. Y en todo el Ecuador aproximadamente unos 80 años. Es por eso que nosotros no tenemos tanta influencia, ¿no?, de quichua, ¿sí? El quichua más bien se impuso a través de los doctrineros, que escogieron esta lengua como una lengua franca que los indígenas debían hablar. Y es por eso que también nuestra gente aprendió esa lengua, o de alguna manera tenían nociones, ¿no?, para comunicarse interculturalmente, digamos. Ahora, las tradiciones que nosotros tenemos, ¿no?, desde los ancestros, la primera, la más importante, es la costumbre o la tradición funeraria. Cuando nosotros nos vemos, por ejemplo, el cementerio de Tulcán, y no nos explicamos por qué, ¿no? O sea, tanto esfuerzo en adornar este cementerio como un culto a la muerte. Pero si nosotros reflexionamos que
tenemos 2500 años de cultura funeraria. Entonces eso es coherente, lo que nosotros tenemos es como una continuidad. Recordemos que los pastos enterraban a sus difuntos dentro de sus casas. No solamente los pastos, ¿no? Sino también toda esta rama chipcha barbacoa, ¿no? Lo hacían, ¿no? Y en el caso de los pastos, bajo los bohíos, en nichos subterráneos, como podríamos decir unas ciudades subterráneas, ¿no? Porque si es que moría el abuelo, el padre o la madre, o los familiares, pues los iban poniendo en las mismas cámaras subterráneas. Hablaban de urnas funerarias bien especiales, como por ejemplo encontraron personas alrededor y todas ellas sujetas por la trenza, y a los lados tenían colgados muchos venados. El venado como un símbolo hacia el ritual de la muerte, y además encontramos las máscaras. Donde hay máscaras hay el sentido del otro, el sentido de tratar de transformarme, de llegar a otro lugar. En la cultura pasto es muy recurrente el sentido de la máscara. Había jerarquías, y eso nos demuestran los entierros, que de acuerdo a la jerarquía, la persona, sus tumbas funerarias eran más grandes, y inclusive iban acompañados de sus sirvientes. Y de acuerdo al rango iban enterrados. Entonces por eso antes, en la época del 60, del 70, cuando nuestros campesinos iban a cosechar, lo primero que encontraban eran los infieles, que eran, y era claro, no eran cerámica tan buena, digamos, sino que era cerámica utilitaria que era utilizada para cocinar, pero conforme iban cavando iban encontrando piezas cerámica de mejor calidad, piezas en oro. Entonces, claro, sí se mantenía esta cuestión de jerarquía. Y algo bien, para insistir en esto del círculo, las viviendas de nuestros abuelos tenían forma circular. Los españoles le pusieron bohíos, como se conocía en toda América. Tenían forma circular. Aparte, los muertos eran enterrados dentro de la casa y sus cosas también eran de manera circular. Y aparte, este bohío tenía en la parte de arriba también una manera circular. Y dicen los que conocen el porqué de los cuándo, que había veces en que la luna se alineaba justo con y que justo se alineaba con el agujerito del bohío y con una partecita de la fosa. Desgraciadamente, al oficio de la huaquería, todos estos testimonios vivientes o tangibles de nuestra cultura se han ido perdiendo, pero
cuando yo era niño vi muchos coqueros en el patio de mi casa que llegaban ahí para que mi papá les tomaba fotografías antes de ser vendidos. También a esto de los huaqueros se debe el exterminio de muchas piezas, digamos, óseas o huesos, cráneos, que de alguna forma pudiesen determinar periodos históricos. Cuentan, ponte que dentro de los cuentos de los huaqueros, que en el lado del Carmelo siempre sacaban piezas, pero siempre sacaban con cráneos grandes. Every month, he drives through the mountains buying gold from newly discovered graves. ¿Qué hay de nuevo? Ay, don Guillermo, pues no me castiga así. No. Póngale a ver. Most huaqueros are farmers seeking extra income, to buy a car perhaps, or send a child to school. Only a few have ever found enough treasure to become wealthy. Although digging up Indian graves is illegal, the law is almost never enforced, to the despair of archaeologists. In fact, the government licenses a labor union for huaqueros. Color and texture of the earth, 1 to 2 feet below the surface, tell the experienced huaquero whether the soil was ever disturbed, even after 5 centuries or more. Taking turns with the shovel, they will dig this day for 5 hours. Oiga, ¿cómo traje el agua? Some 15 feet down, they encounter the main burial chamber, nearly filled with water. It's something undying. It's in your blood. This is a frustrating day for Cano and the others. Along with a few clay pots, only 2 small pieces of gold will be found because water keeps pouring into the burial chamber. Está bonita. De 24, oro 24. Desgraciadamente, la actividad de excavación no se la hace a través de la arqueología, sino a través de los huaqueros, y ellos lo que les interesa pues es sacar las piezas valiosas y venderlas. Normalmente no las venden aquí en nuestro país, sino las venden a comerciantes internacionales. Especialmente en Colombia existe este comercio, ¿no? ¿Por qué las piezas de oro no se quedan acá? Porque aquí no hay una política pública de comprar estas piezas para nosotros incrementar los museos, y eso es una pena. Entonces, pues lo que hacen los huaqueros es vender, ¿no?, estas piezas afuera.
Verán lo que el Cantón Tulcán simplemente fue una parroquia de la provincia de Imbabura. Y luego, gracias a las gestiones de autoridades, de la gente, esa parroquia de Imbabura pasó a convertirse en cantón con el nombre pues de Tulcán, que así fue. Usted sabrá que Tulcán es una de las poquísimas ciudades que no han tenido que pasar ese hecho histórico de la independencia. El parque ya no se llama Plaza de Independencia ni Parque de Independencia, porque Tulcán jamás se ha independizado de nadie, jamás ha sido esclavo político, nada. Es hermosísimo recordar, por ejemplo, de que por aquí, por lo que hoy es Tulcán, pasó Simón Bolívar unas 6 veces, ¿no? Y justamente entraba al pueblito de lo que hoy es Tulcán por la actual calle 10 de agosto, lo que fue el Colegio Bolívar, y hoy lo restauraron, dizque, en la esquina de la Olmedo y Ayacucho. Sí, pues en esa esquina se dice había una casa de paja de 2 pisos de una familia Regalado, y allí pernoctó Simón Bolívar. ¿Qué tal si recordamos que la actual el parque principal, que no debió jamás llamarse Parque de Independencia, antes, hace muchos años, era, dice, un espacio enorme de tierra que servía para jugar a la pelota, y los días de mercado era pues el mercado público allí. Primera casa de teja construida aquí en Tulcán fue en 1840. La casa donde estaba, era la casa donde pernoctó Bolívar, de una familia Regalado, y que esa casita de 2 pisos de paja, pues la quitaron de allí y construyeron la primera casa de teja en 1840, y allí fue el Colegio Bolívar en primero. Bueno, históricamente la fotografía empieza con mi abuelo Ángel Endara. Obviamente él no es que él trajo las cámaras de Francia, sino más bien es una familia que era muy adinerada en Tulcán, la familia del Hierro. Por cosas de la vida me imagino que mi abuelo les conoció a ellos y mi abuelo se convierte en el fotógrafo oficial de ellos, porque hay que recordar que esta familia eran dueños desde aquí hasta el Ángel. Sí, era una familia muy, muy poderosa realmente en esos entonces, ¿no? Y de igual manera, él se convierte en un fotógrafo profesional en el momento en que él aprende mucho de fotografía. Él viaja a Popayán, viaja a Bogotá. Estamos hablando entre 1918, ¿sí? Él viene ya con todo ese conocimiento y se pone un laboratorio fotográfico o un estudio fotográfico en la Boyacá, ¿sí? En la Boyacá y Sucre, que es uno de los primeros estudios fotográficos completos, ¿sí? En ese entonces, donde tomarse una fotografía con él era, primeramente, era el único, hablemos así, ¿no? Que todos llegaban y se hacía tomar las fotos de estudio, y al mismo tiempo él también tenía una relación social dentro de la sociedad de Tulcán, hablemos así, y esa preocupación por dejar grabado fotografías de Tulcán, del parque, de la cuestión social, política en ese entonces en Tulcán. Los escenarios los hacía mi abuelo, la ampliadora la fabricaba mi abuelo, hasta inclusive una cámara fotográfica la construyeron en Ipiales
don Meira, no recuerdo bien exactamente, uno de los primeros fotógrafos de Ipiales, que tuve el gusto de que mi abuelo me llevó allá para presentármelo y conocerlo, también al primer fotógrafo de Ipiales. Era un cajón, un cajón de 1 metro cúbico, ¿sí? Con unas lentillas enormes y los cristales cóncavo y convexo de 30 centímetros de ancho. Una cosa realmente fenomenal, tomando en cuenta que el cajón no era cajón, era carpintería como tal, porque aparte de fotógrafo, mi abuelo fue carpintero. Entonces todos los detalles estaban bien construidos. Y ahí pues yo salgo por ahí, pues, ¿no? Como niño ayudándole a mi padre, como niño ayudándole a mi abuelo, como joven ayudándole a mi abuelo a pintar las fotografías en blanco y negro, a colorear con acuarela, con óleo, y de paso pues aprendiendo todo lo que él hacía. Y hubo un tiempo, más bien dicho, en el tiempo de León Febres Cordero, mi hermano Marcelo Endara, que estudiaba Derecho en Quito, él se relaciona con la Casa de la Cultura de Quito y se relaciona con el Banco Central del Ecuador, ¿sí? Y se da cuenta de que los negativos tienen valor económico. Y como mi abuelo lo quería bastantísimo a mi hermano Marcelo, le empieza a regalar. O sea, realmente, si yo hubiese tenido todo el material que mi abuelo tenía, era enorme. O sea, él llegó a vender hasta casi como 3 a 4 millones de sucres en negativos a Quito, al Banco al Banco Central. Y de igual manera yo también tuve acceso a tener este tipo de negativos, pero obviamente no. Yo aquí en este caso sí recalco, quien realmente me dejó la herencia sobre herencia fue mi padre, Benjamín. O sea, los negativos que le dio a mi padre, esos negativos me los dio a mí mi padre, ¿sí? De los cuales yo pues obviamente ya los materiales desaparecían, los químicos desaparecían, y tenía que ver la manera de cómo digitalizar este material. Es cuando realmente Tulcán se entera de todo el material fotográfico en blanco y negro existe en Tulcán, ¿no es cierto? O sea, me di el trabajo de digitalizarlo, saber el mecanismo, ¿no? Eso le gustó a mi padre y me deja todos los negativos. Eso les gustó también a mis tíos, eso les gustó a mis primos, y por suerte yo soy el heredero intelectual de estos negativos, hasta con el permiso de toda la familia, realmente, no, sino más bien dejan en mí que yo dedique la historia de la fotografía contada por mi abuelo Ángel Endara y por mi abuelo por mi padre Benjamín Endara. Bueno, yo considero que las fotografías más importantes son las que justamente salen de la familia del Hierro, ¿sí? Porque ese que yo considero de que desde la parte social, desde la parte humanística, nos damos cuenta que Tulcán tenía personajes grandes. Yo considero de que la familia del Hierro no era de Tulcán, no sé si venían de Colombia, de Pasto, y con descendencia española directamente. Yo le veo ahí a una señorita Beatriz del Hierro, don Augusto del Hierro, sus primeros caballos finos de paso, traídos de... ¿Dónde los traía, más bien dicho? O sea, si los trajo de Colombia, de Francia, no sé. Ese tipo de historias son las que realmente a mí me marcó dentro de lo que es la historia de Tulcán. Lo mismo también del terremoto que hubo y de la destrucción de cómo nuestra gente hacía minga para fabricar las carpas, para fabricar, ropa para los damnificados en ese entonces. Yo veo fotografías de las lagunas. Siempre hablamos del sector La Laguna, que queda del terminal a unos metros más hacia el sur, ¿no? Y ahí en realidad había habido lagunas, donde se ve a la familia del Hierro en una canoa. De igual manera también hay que ser realistas, pues, en lo que es la religión. O sea, hay muchas fotografías que están involucrados obispos, personajes políticos, en sus conferencias en el Parque Central. Considero de que todo eso para mí es muy importante como un material histórico grabado dentro de lo que es los negativos.
la arquitectura, y más que todo, no la arquitectura urbana, porque era muy precaria todavía la arquitectura urbana. En Tulcán, desde las dos calles hacia la catedral, eran casas de teja, de paja. Todavía ni siquiera había la de 2 pisos. Eso luego viene. Pero, aquí está el pero, las casas de hacienda son las que realmente sobresalían. Tenían el mismo diseño, tanto en la Rinconada, vía Tufiño, vía La Paz, a La Libertad, se mantiene el mismo diseño. Y eran casas de hacienda no eran exclusivas para vivir, sino eran graneros, ¿sí? Donde vivían los mayordomos. Hay una fotografía de una granizada, una tremenda granizada que es tomada desde más o menos del Mercado San Miguel hacia la catedral, donde se ve, ¿no?, la única casa que hasta hoy hay, de 2 pisos, ¿sí? Y las demás son casas bien bajitas y de paja, ¿sí? Entonces, las fotografías en ese entonces, estamos hablando de 1918, cuando llegó el primer avión, porque también hay esos negativos del primer avión. Entonces hay que dejar grabado ese acontecimiento. A veces nosotros, cuando vemos a las personas en Tulcán con terno, con su sombrero, con sombreros de ala ancha, no era solamente un privilegio de los que tenían dinero, no. Era una forma típica de nuestra gente, sea de escasos recursos económicos, una forma típica de vestirse en Tulcán. O sea, sí teníamos gusto para vestirnos. Dentro de la fotografía considero de que es el elemento más directo, porque es lo que existió en ese tiempo, es dejar grabado en la memoria visual de todo un acontecimiento histórico, en especial desde 1890, ¿sí?, hasta nuestros tiempos.
grupo Los Rumberos del Valle tiene el honor de invitar estas hermosas temitas musicales que se han tocado para ustedes. Con mucho cariño. Si recordamos solamente aquella gesta heroica del 26 de mayo, donde la gente carchense, comandada sobre todo por mujeres muy valerosas, heroicas, hicieron frente al gobierno, y por una cosa aparentemente insignificante, era pues en rechazo a un impuesto que el gobierno solicitaba pagar 2 sucres para pasar al lado de Colombia. Es histórico el recordar la gesta del 26 de mayo, cuando el pueblo de Tulcán, sobre todo comandado por mujeres, pues se presentó e hizo frente inclusive a parte de ejército enviado por el gobierno. El gobierno de Velasco Ibarra ordenó cerrar ondas carchenses, clausuraron la radio. Llegó la policía, papá tuvo que salir huyendo porque también pudo haber sido detenido. Entonces no había comunicación. Y mi papá instala en la casa este equipo en la banda de 40 metros con la antena L invertida que se llama, emite la señal hacia la ciudad de Ipiales, donde recepta Carlos Olmedo Calderón, periodista de Todelar de Colombia, y envía la señal a Bogotá. De Bogotá se difunde a través de teletipos hasta Estados Unidos, y esta información fue la que también presionó al gobierno, porque en esas épocas difundieron una noticia de este tipo y ella comienza a interesarse por los sucesos que se daban el 26 de mayo aquí en la ciudad de Tulcán. Esa fue una transmisión, podríamos decir, clandestina, que la cogieron en la ciudad de Ipiales. Yo estaba en segundo año del Colegio Bolívar. Yo recibía a través de la línea telefónica dónde había heridos, dónde había muertos, y llegaba la ambulancia del hospital a preguntarme, y yo le pasaba apuntando en un papel, muerto en tal dirección, herido en tal dirección, y mi papá lo difundía. Luego también hubo la información que retransmitíamos de Radio Atahualpa de la ciudad de Quito. Otro hecho importante, mi papá colocó un parlante en el parque principal, donde la gente se reunía en el parque a escuchar a través de ese parlante cuáles eran los boletines del comité de paro, que nos enviaban desde el cuartel general. Todo eso se informaba, y por esa información fue que clausuraron la radio. Entonces ya no había, pensó el gobierno de Velasco Ibarra, que ya no había comunicación, pero nunca se imaginó de este equipo una banda de 40 metros donde se difundió de aquí de Tulcán a la ciudad de Ipiales, y luego Carlos Olmedo Calderón desde Todelar de Colombia informaba y la gente escuchaba la radio colombiana para saber qué es lo que pasaba aquí en la ciudad de Tulcán. La clausura me parece que fue de un mes o algo más. ¿Cómo no recordar cuando en el aeropuerto caían los paracaidistas para combatir con nuestras gentes? Fueron mujeres de aquí en Tulcán las que se pusieron en el piso, e inclusive ellas bajaron a cuantos los paracaidistas y les dieron pues su merecido. Gente muy valiente, muy heroica, que luchó pues tremendamente sin importarle nada por defender a su ciudad, a su pueblo, a su trabajo. Por eso la frase que quedó pues grabada, que con el carchi no se juega. Bueno, el papá Fausto Almeida Cárdenas tuvo un solo nombre, no solo Fausto. Él, de lo que ya ingresó a la radio, pues ya cuando fue propiedad le gustaba mucho, y él madrugaba 4 de la mañana
También un dato adicional, teníamos los teletipos en ese entonces, que era un papel perforado donde llegaban las noticias de las diferentes agencias, y eso era una novedad también. A más de cubrir, luego con la ayuda, cuando llegaron las famosas grabadoras de cinta pequeñas, la cobertura de todos los eventos. Bueno, y esto, mi papá comenzó a trabajar, se ganó la simpatía de la ciudadanía de Tucán, de la provincia. Tuvo muchas condecoraciones, la más importante cuando le declararon símbolo de la radiodifusión ecuatoriana, un hecho bastante importante para nosotros. Y de acuerdo a sus actividades, la gente mucho lo recuerda, los programas en la mañana para despertar la gente ávida de noticias, y además de las noticias, pues saber la hora exacta y las recomendaciones que las hacía mi papá. Inclusive pues en las escuelas se decía, cojan ondas carchenses, lo que diga don Fausto. Si Fausto dice no hay clases, no hay clases. Entonces prácticamente se convirtió en una voz oficial. Y hay un amigo que dice, yo madrugaba, a mí me peinaban con la voz de don Fausto. Bueno. Buenos días, amigos de la provincia. Estas son las noticias en ondas carchenses. Y creo que mi voz, desde hace 50 años, ha llegado a todos los oídos de mi provincia del Carchi. Quiero que esta voz se apague en el seno de esta tierra que me vio nacer, porque cuando escucho y siento la palabra Carchi, me lleno de sentimiento, de añoranza y ternura, porque la tierra donde aprendí a amar, a sufrir y a vivir. No olvidemos que característica de los carchenses ha sido el ser cacharrero, contrabandista. Y yo pienso que la gran mayoría, todos algún momento hemos sido cacharreros o contrabandistas. Por ejemplo, cuánta gente que pudimos educarnos en la Universidad Central, por ejemplo en Quito, gracias al cacharro, al contrabando, a lo que se llevaba pues a escondido para luego venderlo concretamente en la calle Ipiales allá en Quito. Claro que cuántas veces nos tocaba pues sobornar a los señores aduaneros para que nos dejaran pasar, porque yo le comento que a uno como estudiante lo mandaban empacar, por ejemplo, de lo que recuerdo, puesto unas cuantas combinaciones de nylon debajo del vestido de uno para llegar pues hasta Quito y luego sacarse e ir a vender a la calle Ipiales, y el remanente servía para la educación que uno tenía allá, porque el ciudadano carchense ha sido trabajador, emprendedor, y no ha sido
pues de los apegados a la riqueza, al dinero. Y nosotros, pues como carchenses, tenemos que recordar esos sucesos, esos personajes y aspirar a acercarnos a ellos. Está hablando con el licenciado Francisco Franco Carranco. La obra de arte Escultura en Verde del Cementerio Municipal de Tulcán es declarado bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado el 28 de mayo de 1984.
lleva el nombre de mi padre José María Azael Franco. Aquí se encuentra el valor de nuestros antepasados y que es reconocida a nivel nacional y a nivel internacional. Hay una particularidad, el ciclista al que le gusta, así se caiga, se levanta y ve la bicicleta, que no se le haya raspado, que no se rompa la cinta y después se ve él. A ese le gusta. Hola, mi nombre es Marcelo Sonano, soy periodista deportivo y ya con 33 años en el arte. Bueno, hablemos de lo que es el ciclismo, el deporte bandera de la provincia del Carchi. Decirles a todas las personas que el ciclismo le ha dado identidad en realidad a la provincia. Y ese es uno de los capítulos más importantes que debemos contarle a la nueva generación de ciudadanos de la provincia del Carchi. ¿Por qué? Hablemos, por ejemplo, del primer ganador de la Vuelta Ciclística al Ecuador. Él es Hipólito Pozo. Hipólito fue uno de los jóvenes que salió de nuestra provincia buscando nuevos horizontes, buscando nuevos sitios para sobresalir, para desarrollarse personalmente y a su familia. Él encontró en la provincia de Pichincha el respaldo económico que no tuvo en la provincia del Carchi. Y allá fue donde le auspiciaron con indumentaria, con su bicicleta. Y para ese entonces, él cuenta que le pagaban 5 sucres mensuales por hacer ciclismo. Es decir, fue nuestro primer ciclista profesional, Hipólito Pozo. Gana la Vuelta Ciclística al Ecuador en 1966 a grandes deportistas. Carchi tenía una rivalidad grande con Tungurahua, aunque Pichincha fue la que se puso al frente
junto con Guayas para organizar la Vuelta Ciclística al Ecuador, jamás pensaron que Carchi iba a ser el triunfador. Entonces, ¿qué pasa con el carchense a partir de 1966? Que cambia su autoestima. Cuando gana Jaime Pozo, su hermano, en 1967, la Vuelta por primera vez, o sea, estoy hablando del hermano menor, no de Hipólito, las cosas cambiaron, pero abruptamente. ¿Por qué? Porque el pionero Hipólito, que fue el que ganó la Vuelta Ciclística, le cambió la autoestima al carchense. Hasta esa fecha, hasta 1966, resulta que al carchense lo miraban como una especie de un ser, de un hombre que tenía poca inteligencia, de que se le contaba chistes, se le hacía chistes y todo eso. Pero a raíz de eso, el carchense comienza a identificarse primero con su héroe deportivo, Hipólito. Luego a decir, no, soy del Carchi. Y en Carchi está el ciclismo, y el ciclismo es mi deporte. Eso es lo que pasa con el primer ganador de la Vuelta Ciclística al Ecuador, que luego ya viene Jaime Pozo, que gana por 3 veces consecutivas, en 1967, 1971, 1972. El sobrenombre de Ardilla de la Montaña era que tenía una gran facilidad para trepar las montañas, y quienes participaban junto conmigo me tenían mucho cuidado en las cuestas. Mi hermano Hipólito Pozo fue el primer campeón que tuvimos en el Carchi. Hipólito. Y yo aprendí compitiendo con él. Fui mejor que él, pero gracias a él. Empecé a montar en bicicleta, se puede decir, a una edad de 10, 12 años, porque teníamos la obligación de ayudar al trabajo de mi mamá, que hacía el pan. Vaya, mijo, usted ya sabe dónde es de entregar. Y teníamos que salir a entregar a las diferentes tiendas, pero así era que con Hipólito ya empezábamos a competir por ganar tiempo para regresar nuevamente a hacer otro viaje. Fuimos humildes, con orgullo lo decimos, gente de trabajo, de sacrificio. El ciclismo es para gente dura, gente que ha vivido en el campo, donde nacen los campeones. Ambos ganamos la primera Vuelta Ciclística al Ecuador. Hipólito en la categoría profesionales y yo en la categoría novatos. Llegamos a Tulcán, un recibimiento increíble, y éramos paseados en hombros, recibidos con aplauso, con corona de laureles, rosas, besos, abrazos, y era una felicidad que contagió a toda la provincia. Y luego, pues, las vueltas al Ecuador tuvieron que interrumpirse por situaciones de orden económico de nuestro país. Y en 1982, nuevamente tenemos la segunda generación de ciclistas. Ahí viene Juan Carlos Rosero, viene Pedro Rodríguez, viene también luego de él Héctor Chiles, que son grandes referentes de esta nueva generación dorada del ciclismo de la provincia. Yo pienso que me llaman el Cóndor porque he volado alto. He sido uno de los precursores del ciclismo, de las competencias a nivel internacional. Cuando estoy en la bicicleta y estoy bajando, siento tranquilidad, siento libertad. Al estar compenetrado con la bicicleta y la naturaleza, siento un gusto de montar en bicicleta. Y no está la recompensa en lo económico ni lo material, sino en el hecho de vencer la carretera, vencer el tiempo, el viento, el sol, la lluvia. Para mí el ciclismo es el don o el talento que tengo para la vida. Pedro Rodríguez
participa como novato en su primera participación en este evento ciclístico. Y en esa primera participación tiene el respaldo del equipo de la Policía Nacional, que para ese entonces se lo denominaba el ESPOLI, o la ESPOLI, Escuela de Policía. Y él era el capo, definitivamente. Hay muchas historias que contar en torno a este liderato de Pedro Rodríguez, pero Pedro Rodríguez responde a esas expectativas que había generado en la Policía Nacional. Gana en el 83, gana su primera vuelta ciclística al Ecuador y luego 5 vueltas, 4 más que suman 5, y con eso se venía a constituir en el mayor referente del ciclismo del Carchi y del Ecuador también. Tuvimos la suerte de montar en una bicicleta a la edad de 11 años. Uno que otro amigo tenía su bicicleta y por lo tanto teníamos que alquilarle para poderla montar y practicar. Vengo de un hogar muy humilde y vi que una de las formas de superarme era haciendo deporte. Hubo un periodista, me había colocado en alguno de los reportajes con el nombre de Águila. Y desde allí se continuó manteniendo. Buenos días, doña Elcita. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Que me ayude con la panelita. Le damos la mitad de panela, don Pedro. Sírvase, don. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. La nueva generación es la tercera generación. Y esta sí podríamos decir la de diamante, podríamos decirlo, ¿no? Porque hemos dicho que hemos tenido una dorada en el 66, otra dorada desde 1982, y esta podría denominarse una generación diamante. ¿Por qué? Porque ha conseguido todo lo que un deportista y un deporte quisiera conseguir para un país. Viene Richard Carapaz. Él hace una pasantía de cierta manera gratuita, gratis en España, y tanto es así que fue extraordinaria su participación, que lo mira el Movistar y dice: venga para acá, usted tiene que estar en un equipo de acuerdo a su categoría, y nos da la tremenda sorpresa de ser cuarto en un Giro de Italia en el año 2018, luego ganar el Giro en el 2019 y después darnos una medalla olímpica, es decir, lo máximo. Y por eso digo yo que el ciclismo le ha dado al carchense identidad y también le ha elevado el autoestima que hace muchas décadas atrás tenía como un poco. Hoy todos quieren ser carchenses. Y yo le puse atención a Richard Carapaz cuando Juan Carlos Lucero, que fue su descubridor, quien le guió en sus primeros pasos, quien le hizo cambiar el chip a Richard Carapaz y le dijo que sus condiciones no eran para nuestro país, sino para triunfar en el exterior, para triunfar en Europa. Cuando Juan Carlos me dijo que ese chico no era para nuestro ciclismo, sino para el ciclismo internacional, le hicimos un seguimiento y vaya que él se desarrolló, se creció en nuestro ciclismo en el buen sentido de la palabra para darnos las alegrías que nos ha dado. Él creo que es el máximo referente y nos van a faltar días para ver otro ciclista de las condiciones de la categoría que tiene. Es un grupo, es un pequeño grupo y ataca Richard Carapaz. Atención Ecuador, que está con Richard Carapaz. Se va Richard Carapaz. Échale leña al fuego, Richard. Ay, me vuelvo loco. Me voy a volver loco. Va a ganarse. Va a ganarse. Va a ganarse. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Atención Ecuador. Victoria, victoria, victoria se la lleva. Vamos Richard, que se puede, papá. Le gana Richard, se la lleva. Ay, no termina más. Va a ser el final. Victoria, victoria, no. Sí, 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 sí. La verdad que estoy emocionadísimo, ha sido una sorpresa, la verdad que traía muy buenas piernas, he buscado mi distancia y lo he intentado hasta el final y se me ha dado. Vamos Richard, ahí te vas a anotar tu nombre, el infinito para Richard, y aquí
lo tenés merecido, Richard. Llorátelo todo, festejátelo todo. Lo conseguiste, hiciste historia, nene. Hiciste historia grande, Richard. Sos el campeón del Giro de Italia, créelo. ¡Qué lindo, Richard! ¡Qué lindo! ¡Qué alegría verte con este premio! Mira tu nombre y le da un beso enorme. Y levanta el trofeo, el campeón. Tenemos campeón, Latinoamérica. Tenemos campeón. Caminito al Carchi, por Laura Portilla Erazo. Largo petróleo tendido, del valle a la altura, donde el cóndor habita en su nido. En su lomo lleva hombres, de rostros curtidos de frío, azulados pechos de verde, con un sol cielo que tiene caprichos de niño. Soledad, soleada o de frío, acarician perfiles encallecidos. Pétrea historia en colores, por el don que ejercieron los siglos. ¿Cuántas veces lo atravesé? Unas de vuelta y otras de ida. En ellas mi vida dejé, la canción del fiel peregrino. Caminito, ¿cuándo será el día de volver por tus curvas me olvido? Despertar en tu ruta el ayer y correr a mi patria querida. Un poema dedicado a mi querido Carchi, a ese caminito de idas y vueltas por donde sus hijos de esta tierra hemos recorrido.